Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante japonesa Ado con su más reciente canción Yoka o Yoka o como sea que se pronuncie, dejalo escrito debajo en los comentarios y vamos a ver con qué nos encontramos. A ver, Ado. Ok, esto ya es bastante promisorio. Sabemos que Ado tiene arreglos musicales muy pero muy interesantes. Te recomiendo desde ya que te coloques unos buenos cascos, unos auriculares, para escuchar lo que ya está apareciendo desde el principio. Hay un trabajo muy interesante con los graves y los agudos. Es como si le hubieran puesto un filtro, bien, y dejan pasar los graves y de a poco van ampliando el panorama para que aparezcan los agudos y se vaya abriendo el mismo. Así que vamos a ver cómo empieza rompiendo esta maravillosa canción que ya me está gustando. Bueno, de por sí tenemos muchísima información, no nos vamos a detener mucho a procesarla, queremos hacer una escucha, una reacción hecha y derecha, así que no vamos a estar sacando tantas notas, pero sí fíjate cómo al principio parece una canción crimsoniana, al estilo de King Crimson, con esa sonoridad tan vetusta, tan progresiva, tan podrida, y de repente aparece la magnificencia musical del rock de Ado, porque para mí es una gran rockera. Todavía no ha comenzado a cantar, esto es toda la introducción, pero me gustaría que me informes al respecto si es una canción original o es otro de sus maravillosos y auténticos covers. Así que vamos a continuar escuchando porque ahora ya debe empezar a cantar con esa voz tan particular que tiene. Lo que sí podemos percibir también es la falta de base rítmica, y con esto no quiero decir que falte percusión ni mucho menos, sino de tierra rítmica, de suelo, de que uno está marcando, aparentemente está en 4x4, 1, 2, 3, 4, no hay mucha historia con eso, pero está todo tan pixelado, está todo tan hecho en forma de archipiélago que uno se desubica un poco. Digo, sigue en la misma línea de la introducción, en esa estética crimsoniana. Si no escuchaste King Crimson, anda a hacerlo, te recomiendo sobre todo el disco Discipline, que tiene todo este juego polirrítmico muy pero muy interesante que ha influenciado muchísimos grupos a nivel internacional. Y además es maravilloso el trabajo vocal que tiene. Fíjate cómo su propia voz, tremendamente dulce y delicada, está muy al frente. Otra vez, si utilizás auriculares vas a percibir el bajo de un lado, las guitarras que van y vienen, hay muchísimo delay. A nivel producción musical sabemos que Ado hace las cosas tremendamente bien. De hecho, ustedes mismos me han comentado que es productora, así que seguramente haya metido mano u oreja en todo caso en esta producción porque es tremenda. Otra vez, decidme por favor si se trata de una canción para un anime, como ya estamos acostumbrados, si es una canción original de Ado para algún disco o un single que acaba de publicar, pero veo que es una tremenda canción de por sí, así que continuemos avanzando un poquito más. Viste que salimos de la estrofa y pasamos a esta suerte de puente porque no tiene sonoridad de estribillo todavía y hay algunos compases agregados, como si fuera una amalgama, es decir, una combinación de compases. Al principio, mal que mal, podíamos seguir el 4, pero en un momento, antes de ingresar en esta parte que parece más relajada en términos vocales, aunque la música nos sigue convocando a esta locura fenomenal de un momento a otro, agregaron un 2 ahí, venía como 1, 2, 3, 4, 1, 2, pum, y entra el puente, que vamos a ver dónde termina, porque esta es una onda de audio gigantesca y parece que todo fuera un gran estribillo, pero como te decía antes, no suena a estribillo a esto todavía. El trabajo de guitarras que hay me hace acordar muchísimo a una banda que admiro y aprecio mucho y que hemos analizado en el canal, que se llama Polyphia. Si no la escuchaste todavía o no viste los videos que hicimos al respecto, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Prestale atención sobre todo a la rugosidad y las disonancias producidas en las guitarras, porque hay más de una claramente que suena muy a Polyphia o a esa estética progresiva, moderna, contemporánea, que es tan abrasiva, que es tan megalómana, que es un cachetazo directo en la cara y que sin embargo es tremendamente musical, porque podría ser que no lo fuera, podría ser simplemente mucho ruido, mucho sonido y de repente que no diga nada musicalmente y sin embargo está muy nutrido de musicalidad. Uno puede aprender muchísimo, aunque si te interesa que hagamos algún análisis más en detalle de esta canción, de alguna otra canción de Ado o de Polyphia, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios.
Esto sí parece más un estribillo y además apareció el grito característico de Ado que nos precipita siempre hacia un cambio de sección. La canción de por sí es un Frankenstein. Ya desde la introducción que tenía esta sonoridad crimsoniana, luego que pasa a un progresivo más moderno al estilo Polifia, y ahora que viene a esta sección que es más auténticamente Ado, sobre todo por ese grito tan particular que le conocemos desde la primera canción que escuchamos cantada por ella, que es Aishite, 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 que si no viste ese video te lo recomiendo por acá arriba o debajo en la descripción, donde ella estaba en vivo encerrada en una caja y no podíamos verle la cara porque estaba a oscuras, y ese misterio colabora con que le prestemos muchísima más atención a su voz, que es sublime. Lo sorprendente de Ado también, vamos a adelantar un poco más porque esto es muchísima información y me encanta escuchar esta clase de música, así que muchas gracias por tus recomendaciones que siempre son muy apropiadas para llegar a esta clase de artistas. Pero otra vez, insisto en esto, el trabajo que hay a nivel producción musical es fenomenal, porque la voz de Ado se sigue escuchando clarísima independientemente de que no entienda japonés y no esté comprendiendo lo que está diciendo, se escucha muy clara, muy al frente, y eso no opaca ni imposibilita en absoluto la escucha de los demás instrumentos que están sonando en simultáneo. Aparece ahí algún sinte de fondo, las guitarras muy presentes y la batería que nos descoloca todo el tiempo porque hace una cosa y luego hace otra, y sin embargo rítmicamente estamos a nivel pulso siempre en el mismo lugar y todo funciona muy pero muy bien. Escuchaste cómo cambió la voz de ella, ¿no? Cómo se saturó de repente en esta sección donde la onda de audio se achica, donde se van algunos de los elementos rítmico-musicales que veníamos escuchando y de repente aparece una voz muy saturada, como si estuviera cantando con el micrófono muy cerca. Probablemente le hayan puesto un saturador como efecto, pero le da esa voz radial, pero por demás, como si estuviera clipeando, como llegando al cero digital, que lo hace tan característico y que esa rugosidad colabora mucho con la calidez propia de los equipos analógicos, por ejemplo. Algo que siempre se dice habitualmente en la jerga es que los equipos analógicos tenían cierta rugosidad, cierta calidez propia del circuito estrictamente analógico que con lo digital quizás un poco se perdió, y sin embargo hoy en día podemos emular muy pero muy bien aquella sonoridad tan prolífica de los 60s, 70s que tanto nos gusta a los músicos, por lo menos porque es muy, muy interesante de escuchar. Avancemos. Bien, ya perdí la cuenta de en qué parte de la canción estamos, no sé si estrofa, estribillo, no importa porque sigue siendo música y acá nos interesa escuchar esto y que nos convoque de alguna manera a seguir haciéndolo. Pero fíjate cómo en esa sección en particular la voz de Ado estaba muchísimo más procesada y empezaron a panearla de un lado para el otro, es decir, movieron la panoramización, el lugar en el que se escucha su voz de un lado al otro, con muchísimo efecto, para luego cambiarle el efecto de manera inmediata, justo después, para reingresar a esta sección que tiene tintes más de estribillo nuevamente, porque está todo muy al palo, como decimos en Argentina, muy fuerte y muy constante. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios. Avancemos un poco más. Dicho sea de paso, esa imagen que apareció ahí era muy crimsoniana, como en la mano en la cara roja. Está bien que entiendo que hay sangre de por medio, pero justamente si te fijas en la tapa de King Crimson que te voy a dejar por acá, aparece justamente el Rey Carmesí o The King Crimson de esa misma manera, así que quizás hay ahí alguna referencia escondida que es interesante destacar. Seguramente haya escuchado King Crimson, todos lo hemos escuchado, queriéndolo o no, pero es maravilloso hacerlo. Así que también apareció la caja, o la jaula, mejor dicho, para ser más apropiado, en la que estaba encerrada en la primera canción que escuchamos, pero esta vez hecho todo en formato anime, porque como bien sabemos, resguarda su identidad muy pero muy bien. Fíjate cómo esto es el solo de guitarra, claramente, pero está todo muy encerrado, es todo como muy claustrofóbico de alguna forma, y me parece que el videoclip va en ese mismo sentido y la música está reflejando muy bien eso, o el videoclip está reflejando muy bien la música. Digo, hay un emparentamiento muy interesante en ese lugar, pero suena ahogada, apagada la guitarra,
como si le hubieran quitado varios de los agudos, o gran parte de los agudos, mejor dicho, y estuviera más en la zona de los medios y los graves, que suena más a pelota de sonido, pero que lo hace muy interesante en este contexto. Fíjate cómo estéticamente están navegando como en un mismo lugar, pero buscando distintas perspectivas para acercarnos hacia la misma idea. Y cómo la voz de Ado nos aleja de esa claustrofobia que había provocado el solo de guitarra para devolvernos a la claridad ecuménica de su voz. Si no lo hiciste todavía, y desconozco por qué no lo hiciste todavía, por favor deja escrito debajo en los comentarios cualquier otra recomendación al respecto para que podamos hacer algún análisis de Ado. Y si te interesa que hagamos algún video reacción análisis musical sin estos cortes y que sea dedicado especialmente para vos, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse, y además vas a estar colaborando con la creación de contenido del mismo para que podamos seguir trayendo a estos artistas a este canal. Avancemos. El grito final de Ado, que se convirtió de repente en una pieza de lo-fi para poder estudiar tranquilamente una tarde de domingo. Ahí apareció la Ado que estábamos esperando y que reconocemos, un grito hipersaturado que se merma, se apaga inmediatamente para dar paso a una Ado mucho más íntima. Me parece un artista excepcional porque con su voz, que es el instrumento más difícil de controlar y a la vez el más íntimo que tenemos como seres humanos, porque está dentro de nuestro propio cuerpo y lo expulsamos para comunicar, con su voz puede representar todos los estados anímicos del ser humano. Y eso es maravilloso, es algo que se hace muchísimo en la música, porque la música no es más que reflejo de todo aquello que nos pasa y toda aquella experiencia que pasa por nuestra vida, y ella lo refleja muy bien, o al menos a mí me gusta mucho. Y también es muy interesante el contraste entre lo melancólico, lo triste, lo épico, lo glorioso, el rock and roll, por supuesto, y la alegría que por momentos se puede vislumbrar entre la sonoridad claustrofóbica y la más abierta de su voz y de los instrumentos que la acompañan, y a la vez cómo nos va llevando a través de la canción con algunos elementos que se van repitiendo, pero de forma desgajada o distinta de un momento a otro, para poder convocarnos a reflexionar en torno a sobre qué va la canción. Otra vez, no sé japonés, algún día aprenderé quizás, pero después voy a ponerme a traducir la letra para ver, o voy a poner, mejor dicho, en el traductor, a ver qué dice la letra, para ver si algo de todo lo que dijimos tiene algún sentido o estamos en sintonía con Ado. Y fíjate que también suena muy circense, sobre todo ese tecladito que está de fondo, que es como un órgano, pero sin mucho cuerpo, hace que todo sea muy circense. También, como habíamos visto en algún que otro análisis que hicimos acerca de Ado, el uso de la escala cromática que le da esta jocosidad y ambivalencia que por momentos puede ser interpretado como algo medio terrorífico o aniñado en ese sentido, y por el otro puede ser interpretado como algo gracioso, burlón o sarcástico, y ella unifica todo para otra vez reunir dentro de sí misma todos los deseos y las desavenencias de los seres humanos. Estamos en el final de la canción. Claramente había una saturación tremenda de fondo, muchísima calidez y unas guitarras tremendamente crimsonianas. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y a analizar musicalmente a la maravillosa cantante japonesa Ado. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.